Imagina un mundo donde el poder no se gana con ideales, sino con estrategia, donde gobernar requiere comprender las complejas reglas de la influencia y el control. Hoy analizaremos el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, el controversial filósofo renacentista cuyo libro El Príncipe cambió para siempre la teoría política. Nacido en la turbulenta Florencia del siglo XV, Maquiavelo vivió en una época de constantes intrigas y conflictos. Tras perder su posición política, plasmó sus observaciones en un tratado que mezclaba realismo pragmático con análisis de poder. Sus ideas han sido estudiadas por todo tipo de líderes a lo largo de la historia, generando debates que siguen vigentes hoy. ¿Sabías que el término maquiavélico surgió como crítica a su filosofía? Aunque nunca pronunció la famosa frase «el fin justifica los medios», muchos interpretaron así su enfoque. En este análisis, exploraremos 3 de sus principios fundamentales, siempre desde una perspectiva histórica y crítica. Estas reglas explican patrones de comportamiento político que han persistido a través de los siglos. El tercer principio es particularmente revelador, pues muestra por qué ciertas estrategias de poder terminan fracasando cuando se aplican sin límites. Importante, este contenido es un análisis académico. Las ideas que presentamos pertenecen a su contexto histórico y se comparten con fines educativos, para comprender mejor la naturaleza del poder y sus dinámicas. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene cambiará tu forma de entender los mecanismos del poder a través de la historia. ¿Listo para este viaje por una de las filosofías políticas más influyentes? Comencemos. Mandamiento número 1. El poder de la percepción. Maquiavelo identificó una verdad fundamental sobre el ejercicio del poder. La imagen pública suele ser más determinante que la realidad misma. En El Príncipe, su obra cumbre, plantea que un gobernante no requiere poseer todas las virtudes, pero sí debe proyectarlas hábilmente. La percepción colectiva se convierte así en el terreno donde se consolida o pierde la autoridad. El filósofo florentino sostenía que el miedo puede ser más efectivo que el afecto para mantener el control, pero con una importante salvedad. Nunca debe transformarse en odio generalizado. Esto implica un delicado equilibrio psicológico entre demostraciones de fuerza y actos calculados de clemencia. Lo que Maquiavelo denominó virtud no era simple crueldad, sino la capacidad de adaptar las acciones al contexto para preservar el poder sin caer en la tiranía abierta. El caso de César Borgia resulta ilustrativo. Este líder renacentista, admirado por Maquiavelo, combinó acciones contundentes contra sus enemigos con gestos públicos de generosidad. Cuando eliminó a mercenarios rebeldes, la operación fue presentada como una restauración del orden público, no como una masacre. Este ejemplo histórico muestra cómo la construcción narrativa puede redefinir la percepción de los hechos. En el mundo contemporáneo, estos principios se encuentran expresión en diversas esferas: estrategias de comunicación política y relaciones públicas, manejo de imagen corporativa durante crisis, construcción de reputación en entornos profesionales. Sin embargo, Maquiavelo mismo advirtió sobre los límites de esta estrategia. Cuando la distancia entre imagen y realidad se hace insostenible, todo el edificio de percepción cuidadosamente construido puede colapsar. La clave reside en desarrollar una narrativa coherente que permita reinterpretar incluso los aspectos más vulnerables como muestras de fortaleza. Este primer principio sienta las bases para los demás. Sin una gestión efectiva de la percepción pública, cualquier estructura de poder se vuelve frágil. Como observó Maquiavelo, el verdadero arte del gobierno consiste en equilibrar lo que se es con lo que se aparenta ser, manteniendo siempre el control sobre la narrativa dominante. Mandamiento 2. La estrategia de la división controlada. Maquiavelo identificó una regla fundamental del poder. Los enemigos unidos son peligrosos, pero los divididos son manejables. Su observación clave fue que un líder astuto nunca debe permitir que se formen alianzas en su contra.
En cambio, la estrategia consiste en crear discrepancias calculadas entre potenciales rivales, debilitando su capacidad de resistencia. Este principio ha marcado el curso de la historia. Imperios y reinos cayeron cuando sus gobernantes subestimaron la fuerza de la unidad, mientras que otros prosperaron al mantener a sus opositores fragmentados. La técnica puede variar, desde ofrecer beneficios diferenciados hasta alimentar rivalidades existentes. El objetivo siempre es el mismo: evitar que se forme un frente común contra el poder establecido. En el ámbito político, esto explica por qué algunos regímenes fomentan divisiones sociales o culturales. Una población ocupada en conflictos internos tiene menos capacidad para cuestionar a sus gobernantes. Maquiavelo notó cómo las ciudades-estado divididas eran conquistadas más fácilmente que aquellas que mantenían cohesión interna. El mundo moderno ofrece múltiples ejemplos de esta dinámica. En el ámbito laboral, algunas empresas previenen la formación de sindicatos fuertes mediante negociaciones individuales. En las relaciones internacionales, los estados poderosos a menudo mantienen a sus rivales en equilibrio, evitando que alguno acumule demasiada fuerza. Sin embargo, Maquiavelo también advirtió sobre los peligros de esta estrategia. La división excesiva puede generar un caos ingobernable, y el manipulador puede terminar siendo víctima de las mismas fuerzas que desató. El arte consiste en mantener un equilibrio preciso, suficiente fragmentación para prevenir desafíos al poder, pero no tanta que destruya el orden necesario para gobernar. Este mandamiento se relaciona directamente con el primero sobre el control de percepciones. Mientras moldeas cómo te ven, también debes influir en cómo se ven entre sí los demás. Pero el verdadero dominio solo se alcanza al aplicar el tercer principio, que revela cómo consolidar el poder de manera permanente, sin convertirte en el próximo objetivo de las fuerzas que has liberado. La lección final es clara. En el juego del poder, la división estratégica puede ser un arma eficaz, pero requiere precisión quirúrgica. Como todas las herramientas maquiavélicas, su mal uso puede ser más peligroso que no usarla en absoluto. Mandamiento 3. La neutralización definitiva. El principio más radical de Maquiavelo establece una disyuntiva brutal. Ante una amenaza, se debe optar por la aniquilación total o el perdón absoluto. Su lógica es implacable. Un adversario herido pero vivo siempre buscará venganza. Esta máxima explica por qué ciertos regímenes persiguen la erradicación completa de sus opositores, mientras que otros caen víctimas de su propia moderación. Este concepto va más allá de la mera eliminación física. Abarca la destrucción sistemática de toda influencia, reputación e incluso memoria del enemigo. La historia muestra cómo líderes hábiles reescribieron narrativas, controlaron archivos y orquestaron campañas de descrédito para borrar cualquier alternativa a su poder. Pero existe una alternativa menos sangrienta: la cooptación estratégica. Cuando la destrucción no es viable, el gobernante astuto puede convertir a sus rivales en aliados controlados mediante cargos simbólicos, humillaciones públicas o favores calculados que los comprometan irreversiblemente. La eficacia de este principio depende crucialmente de los dos anteriores. El control de las percepciones permite presentar las acciones más duras como necesarias. La división de fuerzas asegura que el objetivo quede aislado sin redes de apoyo. Sin embargo, Maquiavelo mismo advirtió sobre su peligro principal: la crueldad excesiva genera más problemas que soluciones. El terror debe ser preciso, breve y justificado. Ejemplos históricos demuestran que los regímenes más estables combinaron represión selectiva con construcción institucional, mientras que los que cayeron en la paranoia autodestructiva terminaron aislados y sin aliados. Este mandamiento revela la paradoja central del poder. Las medidas tibias suelen ser más peligrosas que la acción decisiva o la inacción total. Pero su aplicación requiere un equilibrio casi imposible entre firmeza y autocontrol, entre determinación y mesura. Quizás por eso sigue siendo, siglos después, el principio más polémico y fascinante de la filosofía política maquiavélica.
Conclusión final. La paradoja del poder maquiavélico. Los 3 principios de Maquiavelo nos muestran una realidad política incómoda. El poder exige tanto astucia como pragmatismo radical. La historia demuestra que quienes dominan el arte de moldear percepciones, dividir opositores y neutralizar amenazas, suelen prevalecer, mientras los idealistas frecuentemente quedan marginados. Sin embargo, la obra de Maquiavelo encierra una profunda paradoja. Mientras enseña mecanismos para alcanzar el poder, también revela su precio oculto, la constante inseguridad de quien gobierna mediante el miedo. Los líderes más exitosos fueron aquellos que supieron equilibrar la frialdad estratégica con gestos calculados de humanidad, comprendiendo que el poder absoluto suele ser tan frágil como peligroso. Estas lecciones trascienden lo político. Nos enseñan que todas las estructuras de autoridad, desde gobiernos hasta empresas, se sustentan finalmente en relaciones humanas complejas. El verdadero maestro del poder no es quien aplica estos principios mecánicamente, sino quien comprende cuándo seguirlos y cuándo trascenderlos. En el mundo moderno, donde las dinámicas de poder son más difusas pero igualmente determinantes, el legado de Maquiavelo sigue vigente como advertencia y herramienta de análisis. Nos recuerda que en el teatro social, todos desempeñamos algún papel, y que comprender estas reglas, para aplicarlas o defenderse de ellas, marca la diferencia entre ser actor o espectador en el juego de la influencia. La reflexión final que nos deja no es sobre cómo tomar el poder, sino sobre qué tipo de poder vale la pena ejercer. Porque como bien entendió Maquiavelo, el verdadero arte de gobernar comienza con el autoconocimiento y termina con la pregunta esencial: ¿qué estás dispuesto a sacrificar de ti mismo y de otros por mantener tu posición? La respuesta, más que cualquier estrategia, define al verdadero líder. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale me gusta y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos como este. Hasta la próxima.